Buenos días, hermanos. Eh, Hoy vamos primeramente a orar, oramos y empezamos nuestra clase de esta mañana. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gloria por la oportunidad que nos das de conocerte, de servirte, Señor, de poder darte honra y gloria. Permítenos, Señor, que esta mañana podamos aprender de tu palabra y conocer un poco más de quién eres tú, de quién somos nosotros y de la razón por la que estamos hoy aquí para servirte y para honrarte. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El curso que vimos anteriormente lo daba un señor que se llama Richard Pratt, que hablamos un poco de los pactos. Ese mismo señor tiene un libro que se llama Diseñados para Dignidad. Y Diseñados para Dignidad empieza su libro con un artículo que él leyó en un periódico que se llamaba La ironía de ser un ser humano. Decía que había una mujer que estaba sentada en el séptimo piso, en un hotel, en la cama de un hotel, con una pistola en su mano y dejando una nota. Ese día, esa mañana, ella había dejado su casa. Se había ido con lo que ella entendió en ese momento que era el amor de su vida. Cuando él obtuvo lo que quería, pues se dio cuenta de que ella no era suficiente para él, así es que la abandona. Entonces ese mismo día ella pierde sus dos hijos, su esposo, y aquel a quien ella consideraba que era el amor de su vida. Entonces está sentada en su cama y antes de suicidarse deja una nota que dice: no lloren por mí, ahora soy menos que nada. Al mismo tiempo, 7 pisos abajo, en la planta baja, en un centro de convenciones, después de una excelente presentación, muy elocuente presentación de un motivador de la New Age, de la nueva era. Después de una emotiva presentación, tenía 3,000 personas paradas sobre sus asientos, gritando con euforia: ¡soy un Dios! ¡Soy un Dios! ¡Soy un Dios! Y decía el artículo: la ironía de ser un ser humano es cómo pueden dos personas que están juntas tener tan distinto concepto de sí mismo. Como alguien puede decir: ahora soy menos que nada, mientras otros pueden levantar sus manos en alabanza hacia sí mismos. Unos, por un lado, desprecian su vida al punto de decir: no valgo o no sirvo para nada, mientras que otros piensan que merecen su propia veneración o la veneración de alguien más hacia ellos. Esta historia o este artículo de lo que trataba era de cómo puede ser tan diferente nuestra propia perspectiva de nosotros mismos. Ni siquiera estamos hablando ni del mundo que nos rodea, ni siquiera estamos hablando de Dios, sino cómo mi concepto de mí mismo cambia totalmente en el concepto que tienes tú de ti mismo. Cómo las ideas que hay en este mundo nos llevan a pensar de nosotros de una manera tan diferente uno del otro. ¿Sabes por qué? Porque en esta manera de pensar no hay una verdad absoluta. No hay algo que determine cuál es la manera o qué es lo correcto. Porque ante una perspectiva en donde todos tenemos la verdad, en donde todos tenemos el enfoque correcto, dijera Mr. Increíble, nadie lo tiene. En un mundo en donde mi perspectiva de un asunto que viene a ser el punto de vista desde un solo ángulo, viene a ser toda la verdad o lo que yo debería de poner como verdad en mi vida, es un absurdo. Necesitamos algo firme. Necesitamos algo en lo que podamos encontrar una identidad y en donde nuestra identidad sea algo seguro, sea algo... Este principio es Dios. Esa verdad absoluta es Dios. Una de las razones por las que me voy a enfocar un poquito en la antropología, hablando acerca de la cosmovisión cristiana, es
porque tendemos a encontrar un alivio en los principios de psicología que el mundo nos ofrece. Cuando los principios de psicología que el mundo nos ofrece nos están poniendo el resultado de su estudio con base en el estudio del hombre sin Dios. ¿Quién es el hombre? Partiendo, no de Dios, sino del propio hombre. Pero, qué irónico, porque Dios no presenta al hombre como ajeno a Dios. No presenta al hombre como si no tuviera nada que ver con Dios, sino que al contrario. Me gustaría que habláramos hoy y que pudiéramos entender un poquito de que no puedes conocer al hombre si no conoces a su Creador. De que no puedes entender al hombre si no entiendes a aquel a quien este hombre está reflejando. O sea, partir del hombre no es estudiar al hombre. ¿Quieres estudiar al hombre? ¿Quieres entender al hombre? Tienes que entender a Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios. Y me gustaría meterme un poquito a la confesión de fe, el catecismo menor de Westminster. Y les puse en sus hojas unas preguntas. Así como ven las preguntas, así vienen. No son pues es que están bien complicadas. Yo digo que están así como que un poco, no, sí tienen. Yo creo que están un poco, no confusas, sino, el problema de la teología no es aburrida. El problema es la presentación que luego se hace de la teología. A mí me gusta estudiar teología y sí hay partes en las que está muy aburrida. Y cuando tú lees la confesión de fe o el catecismo menor o mayor, a veces como que te puede ser así como que aburrido. A mí no me gusta mucho estudiar, entonces sí se me hace aburrido porque son muchos pasajes que hay que repasar para ver si es cierto que la palabra de Dios dice eso. Se los puse los pasajes para que, si no los vemos hoy, lo cheques en tu casa y es importante. Pero algo que tienen los catecismos, los credos y a veces las misas que se desarrollaron a través de la historia, es que estos tratados o estos credos son una respuesta a las doctrinas o a las herejías que se estaban desarrollando en la iglesia en ese tiempo. Entonces, cuando esos hombres se sientan y dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a establecer en qué es lo que creemos, era para cuidar a la iglesia porque habían doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia, que fueron efectivos en su momento y que obviamente en el desarrollo de la historia y de la teología hoy no quedan obsoletos, pero sí están complementados por muchos otros teólogos que han desarrollado esas teologías. Pero vamos a ver un poquito del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta número 10 dice, ¿cómo creó Dios al hombre? La respuesta parece que está un poco sencilla, o por lo menos está clara. No está muy sencilla, está clara. Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Dios creó al hombre a su imagen y vamos a hablar un poquito en qué consiste esta imagen. Esta imagen la desglosa en 3 áreas, en ciencia, en justicia y en santidad. Y aquí les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Cuando tú veas estos 3 términos, probablemente lo que vamos a tener que hacer para entender a qué se refiere es borrar un poquito nuestros conceptos que tenemos para tratar de poner conceptos que tengan que ver más con el contexto bíblico. O sea, son 3 términos importantes que si te los aprendes hoy, yo me doy por bien servido. Ciencia, justicia y santidad. El hombre fue creado a imagen de Dios en ciencia, justicia y santidad. ¿Qué significa ciencia? Si alguien me puede decir lo que piensa o puede decir lo que cree que es correcto y ya vamos trabajando con ello. Ciencia es el conocimiento. ¿Ok? ¿De qué? Conocimiento de las cosas. ¿Ok? Cuando
Ajá. Ok. La hipótesis, a partir de experimentos que se hacen con la hipótesis, se puede llegar a un principio, y ese principio todavía sigue siendo cuestionable y la ciencia se sigue desarrollando. Ok, nada más vamos a partir de que cuando la Biblia se refiere a ciencia, no se refiere necesariamente al proceso de ciencia que nosotros conocemos hoy, aun cuando en algunas ocasiones la Biblia se refiere a la ciencia de los hombres. La ciencia de los hombres, en el contexto bíblico, cuando tú ves la ciencia de los hombres, se está refiriendo a su intento de conocer a Dios, y generalmente se refiere a su intento fracasado de conocer a Dios. La ciencia en este contexto, si lo leemos en los textos que que lo tenemos por ahí abajito, la ciencia se refiere al conocimiento de Dios. Y cuando nos referimos al conocimiento de Dios, no solo nos referimos al conocimiento de quién es Dios, sino el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Así es que la ciencia es el conocimiento que me permite llegar desde donde estoy a Dios. La ciencia es la que me permite ver el camino desde donde yo estoy a tener un encuentro con Dios. En ese sentido, el hombre fue creado a imagen de Dios en ciencia. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tenía el conocimiento para acercarse a Dios. En su manera de vivir, hablamos de Adán y Eva. Adán y Eva tenían el conocimiento, ¿y cómo le hacían para acercarse a Dios? Pues le hablaban, Dios, Señor, y se acercaban. Segundo, bueno, si tenemos dudas y si a veces no explico bien algún punto, me puedes decir, no me quedó claro, o me lo repites, o me lo dices en otras palabras y tratamos de componerlo o arreglar. Entonces, si el hombre fue creado en ciencia, también fue creado en justicia. Otra vez, vamos a tratar de quitarnos un poquito la idea que ya tenemos preestablecida de justicia en nuestro contexto. En el contexto bíblico, y específicamente cuando estamos hablando de Génesis y Éxodo, o en todo Deuteronomio, porque es el mismo autor el que lo escribe, ¿qué creen ustedes que es la justicia? De hecho, en todo el contexto bíblico, la justicia casi se refiere a lo mismo. El justo, ¿qué es lo que hace el justo? ¿Manda? El bien delante de Dios. El bien es subjetivo en nuestra cultura, el bien delante de Dios. El justo lo que hace es el bien delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace el justo a Dios le agrada. Que lo que no hace el justo a Dios le agrada. ¿Qué es un injusto? Un injusto es aquel que hace lo que a Dios no le agrada. Aquí no tiene nada que ver la equitatividad. Aquí no tiene nada. Dios siendo el ser justo en su plenitud, no dice, no, pues si ya le di a también le tengo que dar a porque todos coludos o todos rabones. No, Dios no tiene ese principio. Lo justo es lo que a Dios le agrada. Lo injusto es lo que Dios aborrece. El hombre, en su naturaleza intrínseca, estaba la justicia. ¿Qué quiere decir? Que lo que el hombre hacía le agradaba a Dios. El hombre fue creado en justicia. Dios es justo, el hombre era justo. Y lo que el hombre hacía o el hombre no hacía, le traía gloria a su Señor. Tercer principio, santidad. ¿Qué entendemos por santidad? Alejarse del pecado, sí, pero no había pecado. Entonces no había una necesidad de alejarse del pecado. La necesidad de alejarse del pecado viene después, cuando el pecado entra. Pero previo a eso el hombre había sido creado en santidad, aunque no hubiera pecado. Entonces, ¿a qué nos referimos con que el hombre fue creado en santidad? ¿Apartado? Puro. Sí. Y el detalle está en que tiene las dos connotaciones de
santidad. Por un lado es una cuestión de separación de lo común o de lo profano para Dios, y por otro lado también tiene una cuestión de pureza, de integridad, de presentarse delante de Dios de acuerdo a cómo Dios quiere recibir o el holocausto o a la persona. Dios hizo un principio para establecer esto. Él, de entre toda la creación, tomó un huerto y puso al hombre en el centro del huerto y lo apartó de todo lo demás para él. ¿Cómo el hombre podía servir a Dios en ese momento? ¿Cómo el hombre era llamado a servir? Porque a eso se refiere santidad. Santidad es ser apartado para Dios, apartado de todo lo demás, en este caso sería del mundo, en un huerto para Dios. ¿Cómo este hombre en su vida hacía evidente que estaba siendo apartado para Dios? Sí, pero en términos más, en el contexto de la historia primigenia, de la historia de Adán y Eva, había un mandato específico. Administrando lo que Dios le había puesto. ¿Cómo sabes que eran hombres, un hombre y una mujer santo? ¿Cómo sabes que era un hombre santo? Porque se dedicaba a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Obviamente en esto estaba implícito el hecho de que tenía la ciencia, el conocimiento, que tenía la verdad para acercarse a Dios, la justicia para hacer lo correcto, administrando lo que Dios le había dicho que administrara, que en este caso era la tierra. Sojuzga la tierra, trabaja la tierra. Aquí viene a donde vamos en la clase. Esto fue en su origen. Dios crea el hombre a su imagen. Obviamente, esto es solamente la perspectiva de Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Menor de Westminster. Obviamente, en el desarrollo de la teología, pues hay otras muchas cosas en las que el hombre ha sido creado a imagen de Dios que otros teólogos desarrollan. Sin embargo, cuando ellos se pusieron a escribir de qué era de lo que íbamos a cuidar a la iglesia, solamente tomaron estos 3 puntos. Y con eso ahorita nos vamos a bastar. Podríamos ahondar en eso, pero no es el fin de la clase. ¿Sí, Paco? Gracias. Así es. Y es ver al hombre desde estos 3 puntos en donde se unen en el hombre. Solamente de la santidad es de Dios en un sentido de pertenencia y para Dios. Porque cuando el hombre cae, vamos a ver las implicaciones de cada una de estas 3 áreas del hombre en la que el hombre es llamado a reflejar a Dios. Y tiene que ver no solo con pertenezco a Dios, sino que su búsqueda de Dios, ahorita vamos para allá, de hecho vamos para allá, la caída del hombre trajo consecuencias y obviamente el proceso probablemente lo vemos la próxima semana con Paco, que es lo que ha estado haciendo de los eventos cronológicos en cómo se ha ido desarrollando este evento de la caída o el evento de la creación. La caída trae implicaciones en la imagen de Dios, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. Ya vimos que el hombre fue creado en ciencia, justicia y santidad. Ahora vamos a ver las implicaciones que hay en esta ciencia, justicia y santidad que están implícitas en el ser del hombre cuando el hombre cae. Porque es aquí cuando la piedra cae en el agua. La semana pasada Paco estaba haciendo una analogía muy padre en donde puedes ver el paisaje completo, en donde el agua es cristalina y está totalmente quieta y en donde se reflejan las montañas con nieve que hay en la parte de arriba, se reflejan abajo y está padrísimo porque, sabes que es Photoshop, pues, pero sí, si la imagen fuera así, está muy padre, hasta que cae una piedra en el agua y esa piedra del agua hace que toda la imagen que se veía de manera perfecta abajo, que reflejaba lo que era real arriba, tú sabes que no era real, tú sabes que solamente era una imagen.
Pero a partir de ese momento esa imagen se distorsiona. El agua se hace turbia. La imagen deja de ser imagen, sí y no. Por un lado, si deja de reflejar de una manera plena lo que hay arriba, pero al mismo tiempo sigue reflejando o haciendo un intento de reflejar. El problema es que si quitas al original, no entiendes nada. Si dejas de ver las montañas y tratas de entender qué es lo que esa agua está tratando de reflejar, te das cuenta que no puedes reflejar, o que tu reflejo no es fiel, o que tu reflejo está distorsionado. A lo que voy es, en un sentido, la imagen de Dios se pierde en el hombre con la caída. En un sentido, no se pierde. Se pierde en el sentido, y vamos a hablar cada una de estas tres características del hombre. El hombre, en ciencia, tiene el conocimiento de acercarse a Dios. Y lo primero que hace Adán cuando escucha la voz de Dios, ¿qué hace? Se esconde. Ah, qué interesante, sé el camino hacia Dios, pero ahora que escucho la voz de Dios, me escondo. Y a partir de ese momento, ese conocimiento de Dios se pierde. Solamente que se pierde la capacidad de entender el camino de Dios, solamente que en el hombre no se pierde algo que lo hace responsable y que lo pone bajo el juicio de Dios, que es que él tiene una búsqueda insaciable de encontrar a Dios, un deseo insaciable de encontrar a Dios. Lo que no tiene ahora es el camino, no tiene la verdad. Y el hombre a partir de ese momento, y tú puedes verlo en la historia, en cualquier cultura, en cualquier civilización, hay una búsqueda intrínseca en el hombre de la divinidad. Que por cuanto el hombre ha perdido, por un lado, esa imagen de Dios, ha perdido la capacidad de encontrar a Dios. Y en su camino se ha encontrado todas aquellas aberraciones por las cuales ha determinado perderse. El hombre, en la ciencia, sigue buscando. El problema es que el camino que ha tomado para buscarlo está nublado detrás de una imagen distorsionada. Y es como cuando te metes a bañar y en el proceso, pues, pones el agua caliente y ves, y ya no sé si te cepillas antes, si se está calentando el agua y te ves en el espejo y te metes a bañar. Y pues en ese proceso, si te bañas como así, como si fueras a desplumar pollos con agua caliente, sales de él y ves el espejo y no se ve. Bueno, sí se ve, pero no se ve. Ese espejo refleja un original. Ese espejo es como nosotros, delante de Dios. Sí refleja a Dios, porque sigue teniendo dominio sobre la creación. Sí refleja a Dios porque sigue gobernando. No bien, no para Dios, pero sigue gobernando. Sí refleja a Dios porque a final de cuentas tenemos características que nos hacen parecernos a Dios. Hablamos, pensamos, razonamos, tenemos cualidades racionales que nos asimilan a Dios de una manera diferente a toda la creación. Somos diferentes, somos especiales para Dios y eso lo hacemos notorio solamente por existir. Por otro lado, nos reflejamos fielmente a nuestro Dios. Entonces, en la ciencia, el hombre pierde la capacidad de acercarse a Dios. En la justicia, el hombre pierde la capacidad ¿de qué? De hacer lo que a Dios le agrada. Lo correcto lo vamos a cambiar por lo que Dios quiere, porque eso define la justicia. Perdió la capacidad de... Eso lo vamos a poner en la santidad. Sí, está muerto. Y entonces, cuando el hombre pierde la justicia, hay algo que al igual que cuando perdió la ciencia no perdió. ¿Qué no perdió cuando perdió la justicia? La búsqueda de la justicia.
Perdió se quedó con la responsabilidad y con el deseo de buscar la justicia.